¿Qué tal, amigos? Un gran saludo nuevamente desde la distancia, encontrándonos para un repaso de la lección de Escuela Sabática. Como siempre, queremos iniciar orando, pidiendo la dirección de Dios, y esta vez nuevamente aprovecharemos como invitado, como compañero de repaso, al pastor Biliulfo Merecías. Y pastor, por favor, diríjanos en oración. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos para pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento venimos delante de su presencia. Queremos abrir su palabra y queremos que su Espíritu Santo nos guíe, que podamos aprender más acerca de tu palabra, que podamos fortalecernos y de igual forma que cada día podamos también crecer en gracia, en fe, en su carácter, en el cumplimiento de su misión. Nos ponemos en sus manos. Bendice este repaso de Escuela Sabática. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Pues esta semana tuvimos la oportunidad de repasar la lección número 10, titulada La unidad y las relaciones rotas. Y está basada en el versículo 10 de Romanos 5. Romanos 5:10 dice lo siguiente: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Así que, pues eso tiene que ver mucho con lo que actualmente somos, no solamente en la iglesia, sino también en nuestros trabajos, en nuestro entorno estudiantil, en nuestra vida diaria. Cómo nos relacionamos con los demás, cómo mostramos que somos hijos de Dios y que eso se ve reflejado en nuestra vida diaria. Pues la unidad es un gran argumento para también atraer a otros a Jesús. Pero la unidad necesita verse, mostrarse a través de nuestra vida, en nuestras relaciones con los demás. Pues es muy común, pastor, a veces encontrar en iglesias que hay personas que tienen pues muy buena teología en la cabeza, en la mente, pero sus relaciones interpersonales, sus relaciones familiares, sus relaciones con los hermanos allí en la iglesia, pues no son las mejores. Y dice uno, ¿será que nos sirve de algo tener tanta teoría en la mente, pero a la hora de la práctica no se nota eso? Pues bueno, la Biblia nos presenta varios ejemplos de cómo muchas veces entre los primeros cristianos hubo roces entre los primeros líderes, cómo hubo dificultades, pero de una u otra forma dejaron que el Espíritu Santo los tocara y tuvieron que reconciliarse. Allí se menciona la historia de Pablo y Bernabé. Y este es uno de mis grandes ejemplos, ¿no? Porque Pablo es un líder que hay que aprenderle demasiado. Así es. Pero como gran líder también en algún momento se equivocó, era un ser humano y también estaba sujeto a problemas, a dificultades con los demás. Y en algún momento pues discutieron con Bernabé por culpa de alguien, de Marcos o de Juan Marcos, ¿verdad? Y en ese momento de calor, pues decidieron más bien Pablo y Bernabé separarse y continuar haciendo la obra. De hecho, la palabra de Dios nos muestra que a pesar de que Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión, discutieron de tal manera, dice allí la palabra, que decidieron más bien separarse. Pero el hecho de que hayan discutido no significa de que dejaron de hacer la obra. Y eso hay que aprenderlo, querido hermano y querido amigo. Quizá podemos discutir entre nosotros, tener puntos de vista diferentes, contrarios, pero eso no significa de que es una razón o una excusa para dejar de hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Así que es bueno valorar eso.
Y más adelante, ¿no? Pues Pablo pide en señal de reconciliación que le lleven a Juan Marcos, porque es útil allí en Roma. Y yo considero que el Espíritu Santo hizo un gran trabajo en la vida de Pablo, en la vida de Juan Marcos, para que nuevamente se reconciliaran y pudieran hacer trabajos juntos en el ministerio. Así que, pues ese es un gran ejemplo, ¿no? Es correcto. Pero, pastor, ¿qué más hay allí en el repaso de la lección de esta semana? Claro que sí. Hay un otro gran ejemplo que también a mí me gusta mucho esta historia. Y me refiero a la historia de Filemón con su esclavo, Onésimo. Al leer la carta a Filemón encontramos ahí una relación pues rota. Recordemos que los esclavos no tenían privilegios, pero su amo era cristiano. Sin embargo, este esclavo tuvo que huir por muchas razones. Sin embargo, Pablo, al estar en la cárcel, él conoció a Onésimo. Y Onésimo decidió entregar su vida a Cristo Jesús. Y ahí comienza una nueva etapa para este esclavo. Y es ahí donde Pablo escribe la carta a Filemón, donde le muestra que lo reciba, que le dé una nueva oportunidad, porque ahora es un hermano ya en Cristo Jesús. Y como tal, tiene que recibirlo como un hermano, como un hijo en la fe. Y me llama mucho la atención algunas características que Pablo usa. Por ejemplo, donde le muestra que tiene que perdonar, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Que tiene que recibirlo porque él ha aceptado a Cristo Jesús. Y como parte de ese llamado, llega a ser parte de la familia de Cristo. Y yo creo que es muy importante sacar algunas lecciones, ¿no?, de esta historia. Que no importa qué tan grande haya sido el problema o las relaciones fracturadas, rotas, hay solución en Cristo Jesús. Amén. Y a través de esta historia nosotros podemos aprender que si Filemón pudo aceptar a este esclavo, yo creo que también nosotros podemos aceptar y perdonar a quienes nos han ofendido. No importa qué tan grande ha sido el problema, Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Y yo creo que esa parte es vital, que nosotros podamos aprender. Porque esta historia está ahí. Y que aunque sea solamente un capítulo, nos muestra que la importancia, ¿no?, de lo que es la reconciliación. Así es. Otro asunto que me llama mucho la atención tiene que ver con los dones espirituales. Así es, pastor. Sí, acerca de cómo los dones espirituales también fortalecen la unidad y no debe ser causa de división. Y el apóstol Pablo menciona diferentes tipos de dones. Hubo una ocasión también donde había una disputa, ¿no? De decir, bueno, pues yo estoy aquí sembrando, yo estoy cosechando. Sin embargo, Pablo pone las personas en su lugar. Y nos dice, aquí nadie es tan importante. Aquí uno siembra, otro cosecha, pero finalmente el crecimiento lo da Dios. Aquí el asunto no se trata de mí, no se trata de ti, sino se trata de que Dios nos usa. Y finalmente trabajamos para su misión, para su reino. Y todos los créditos y toda la honra debe ser para Cristo Jesús. Y esta parte me gustó, porque finalmente es Dios el que va adelante. Es su Espíritu Santo el que convence los corazones. Y las personas llegan a conocerlo gracias a Él. Y en relación a los dones, yo creo que es bueno mencionar que todos tenemos dones. Por lo menos uno, pero tenemos un don. Todos somos útiles. Todos somos útiles, correcto. Y no hay un don más grande o un don que sea superior a los demás. Todos son iguales porque vienen de un mismo espíritu. Sin embargo, tampoco debemos de sentirnos menos si tenemos solamente un don. Creo que aquí lo importante es usarlo para la honra y gloria de nuestro Dios. Y también es bueno mencionar que no debemos sentirnos menos, porque al sentirnos menos entonces estamos o podemos caer en el desánimo. O sentirnos superiores también es peligroso, porque podemos caer en el orgullo, en la autosuficiencia. Y eso también pues no ayuda mucho a la unidad. Eso causa división en la iglesia. Así es, pastor. Bueno, y también saber de que algo fundamental en la vida de un cristiano tiene que ser el perdón. El perdón, correcto. Por ahí alguien dijo que el perdón y el amor es como una moneda. Cada uno está en una cara diferente y no se puede separar de allí. En otras palabras, el amor y el perdón van de la mano. Por eso cuando nos casamos, cuando formamos una sociedad,
cuando entramos a formar parte de la iglesia, aparte del amor, hay que tener también la disposición de perdonar y de pedir perdón. Ahora dirán ustedes, ¿pero por qué? Por una sencilla razón, querido amigo y hermano, porque somos seres humanos, nos equivocamos, o otras personas también se pueden equivocar con nosotros, pero el perdón tiene la facultad, tiene el poder de no solamente quitarnos rencor, quitarnos peso, sino de hacernos libres también. A veces el orgullo nos gana y ese orgullo hace que crezca el rencor y eso se ve reflejado en nosotros. Andamos todo el día amargados, andamos peleando con todo el mundo y a la final terminamos solos, porque ¿a quién le gusta andar o estar de amigo con una persona amargada que siempre contesta mal? Pues a nadie le agrada mucho, ¿no? Pero hay algo que aprender. Nosotros debemos perdonar, nos lo enseña la Biblia, porque ya Dios nos perdonó. Y algo muy bonito, esto va acompañado de la confesión de nuestros pecados, del arrepentimiento, pero no es por eso que Dios nos va a perdonar. De hecho, el perdón ya está en Dios. Nosotros somos perdonados por pura gracia de Dios. Amén. Y algo muy bonito, saber de que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. Eso es algo que debiera de alegrarnos. Ahora, ¿qué es lo que hace el perdón? El perdón nos lleva a cambiar nuestra vida, nuestra actitud. El arrepentimiento, la confesión de pecados, tiene la particularidad de cambiarnos a nosotros, no de cambiar a Dios, porque Dios ya es amor, Dios nos va a perdonar. Pero somos nosotros los que debemos ser convertidos, cambiados a causa del perdón. Así que, pues, es agradable saber de que Dios nos perdona y así nosotros también debemos perdonar. Amén, así es, definitivamente. Algo que ha mencionado, todos nos equivocamos. Así es. Somos seres humanos. Sin embargo, el Señor también nos ha dado algunos pasos para buscar el perdón. O si nos han ofendido, de igual forma buscar esa parte de la reconciliación. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, ahí encontramos pues el modelo a seguir, donde si alguien nos ha ofendido, bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir con la persona y hablar personalmente con la persona y llegar a un acuerdo. Si la persona nos perdona, bueno, hemos ganado. Y o viceversa, ¿no? Si la persona se arrepiente, bueno, también hemos ganado y terminamos esa parte de la reconciliación. Ahora, ¿pero qué pasa si una persona no reconoce? Ha sido ofendido, no reconoce. Bueno, la Biblia nos dice que hay que buscar 1 o 2 testigos. Y en frente de esos testigos, entonces llegar a un acuerdo. Y si no hay un acuerdo, entonces ahora hay que llevarlo a la iglesia, hay que llevarlo a la junta directiva. Y si en la junta directiva no acepta su culpa, bueno, entonces hay. Sin embargo, es el paso a seguir. Y yo creo que si seguimos esos pasos, ¿cuántos problemas nos vamos a evitar? ¿Cuántas dificultades? A veces un problema chiquito se hace muy grande, cuando realmente se puede solucionar. Simplemente ir a hablar y solucionarlo, incluso personalmente, en privado, y muchos problemas pues serían solucionados. Sin embargo, si seguimos este método, la iglesia no solamente sería fortalecida, tendría más unidad y alcanzaría lo que es la unidad a nivel iglesia, a nivel mundial. Y la iglesia cumpliría con el propósito. Y me gustaría leer una parte de lo que nos comenta aquí la lección, donde nosotros como hijos de Dios no debemos de permitir que el resentimiento madure hasta convertirse en malignidad. Qué interesante, no debemos de permitir que la maldad, el enojo pueda nacer en nuestros corazones, sino eliminarlo y con la ayuda de Dios poder tener paz y gozo en nuestros corazones. ¿Es el deseo de Dios? Así es, pastor. Pues quiero leer finalmente el resumen de la lección. Dice: el Evangelio de Jesucristo gira en torno a la sanidad y la transformación. Y cuando éstas se producen, no pueden dejar de afectar nuestra relación con los demás. La Biblia nos proporciona principios poderosos y ejemplos de cómo podemos tener relaciones buenas e íntimas con los demás, incluso
en un mundo de pecado. Así que, querido amigo, querido hermano, si usted está mal con alguien por allí en la iglesia, hay que acercarnos a Dios, pedirle que nos ayude, que Él primero nos perdone y que ese perdón nos lleve también a reconciliarnos con ese hermano o con esa hermana. Así que yo les invito a que oremos y entonces pidamos la ayuda de nuestro Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre bendito, como siempre, queremos pedir la ayuda de Jesús para que toque nuestro corazón a través del Espíritu Santo y esto nos lleve a perdonar a los demás, pero sobre todo a reconciliarnos con los demás. Amén. Por favor, Padre, que esto sea una realidad en nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Pastor Billy. Un placer estar aquí. Y pues hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga.